Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro de Laura Klein, Entre el crimen y el derecho, el problema del aborto. Es un orgullo para una editorial tener un libro como el de Laura en su catálogo, y cuando pensamos este libro, Laura se sorprendió un poco porque no era un tema, digamos, que ella esperaba que una editorial se acercara para proponerle, pero bueno, a mí era un tema que me interesaba mucho y pensé que una persona con la sensibilidad y la inteligencia de Laura Klein podía hacerlo de la manera brillante que lo hizo. Los años que le llevó a hacerlo tienen que ver con querer estar a la altura del tema espinoso, difícil, y al mismo tiempo que su lenguaje, el lenguaje poético que Laura usa para pensar también las cosas más duras, sirviera para iluminar este tema tan difícil. Justamente no se trataba de escribir un libro a favor del aborto, sino un libro que intentara desentrañar un tema tan complejo. Entonces estamos hoy acá. Voy a presentarlos. Darío Steinsreiber es profesor de filosofía de Flaxo y conduce el programa Mentira la Verdad en Canal Encuentro. Ingrid Beck es directora de la revista Barcelona. Y bueno, Ingrid, realmente estamos encantados de que también estés acá. Tenemos aquí a Carlos Vigali, que es profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y a Cecilia Merchán, exdiputada, que estuvo en el debate en 2011 por el aborto y es una de las referentes del movimiento social y político Colectiva. Y es una militante por los derechos de las mujeres. Así que bueno, vamos a empezar con Ingrid y bueno, después cada uno hablará unos minutitos y después entraremos en el diálogo del libro. Gracias a todos. Bueno, buenas noches. Es un placer estar acá. Realmente no había leído la primera edición del libro de Laura, así que para mí fue una sorpresa la invitación y la lectura. Me gustaba más el título anterior, Fornicar y Matar. Me hubiese gustado leerlo en el subte, en el colectivo, con ese título. Pero bueno, pasé más disimulada leyéndolo con este. Pensé, una de las primeras cosas, en principio el libro me resultó absolutamente provocador, me problematizó, me hizo pensar, me angustió. Recién le comentaba a Laura, tendría que venir con medicación, no sé con cuál, pero con alguna que haga que uno... No, yo tengo, pero decía con el libro. Porque me dejó con muchas preguntas y bueno, esas cosas que, nada, sin respuestas, además, todavía. Y una de las primeras cosas que me hizo pensar este libro
fue en una historia de una amiga que tuvo, quedó embarazada, quería tener a su hijo, pasados los 4 meses del embarazo descubren que el feto tiene una malformación, que va a nacer y se va a morir, que no se le van a formar los pulmones por un tema genético y no va a poder vivir. Y le exigen obviamente continuar con el embarazo porque no hay en este país ninguna ley que permita interrumpir el embarazo, y mucho menos pasadas las 12 semanas de gestación. Entonces mi amiga tuvo que, digamos, después de la angustia que pasó, consiguió finalmente un obstetra que la ayudó a parir en un hospital privado, y el obstetra lo que él le dijo fue, digamos, ella parió, no fue una cesárea, parió con goteo, digamos, fue un parto vía baja, y el obstetra le hizo mirar el bebé, el feto, esto que nació, cosa que a ella en ese momento le pareció un acto de crueldad y después le permitió elaborar de alguna manera eso que le había pasado. Y lo traigo acá porque lo que me pareció, digamos, lo que me parece sustancial en lo que plantea Laura, tiene que ver con esto que hacemos las feministas de separar el aborto de la maternidad, separar el aborto del embarazo como si esto fuera posible. Bueno, obviamente me hizo pensar en que yo tengo unida en mi cabeza la maternidad con el aborto, digamos, yo pienso en el aborto y pienso en la maternidad, pero nunca lo verbalicé porque me daba culpa, porque me hacía sentir que era menos feminista, porque me hacía dudar respecto de si entonces estaba realmente convencida de que era necesario despenalizarlo o no, cuando en realidad son inseparables. De hecho, mi propia experiencia de reflexión sobre el aborto, mi experiencia personal de reflexión sobre el aborto, yo no aborté, pero en el caso en mis 2 embarazos me hice el estudio, la punción genética, pensando en que si iba a ser un embrión, un feto con problemas, yo iba a abortar. Es decir, para mí estaba absolutamente asociado el aborto a la maternidad y al deseo de ser madre, además. Con lo cual, bueno, todo esto me hizo pensar en esto que plantea Laura, de este debate sobre si una mujer quiere o no ser madre, que hace que aleje las justificaciones para la despenalización del aborto de las de las circunstancias, ¿no? De si una mujer es pobre, si una mujer está violada, si una mujer fue violada, si una mujer es deficiente mental, si está en riesgo su salud, ¿no? Está asociada a querer, digamos, a decidir o no, a elegir o no ser mamá. Y esta idea de que hoy socialmente esta idea de que hoy socialmente es bastante insoportable pensar en una mujer que no quiera tener hijos. Una de las frases también que me quedó dando vueltas del libro es esa que dice que una mujer que quedó embarazada contra su voluntad no quiere tener el hijo, pero tampoco quiere abortar. O sea, esta idea de que una mujer, de que las mujeres no queremos abortar. No, el aborto no es como queremos a veces justificar una intervención menor, como, no sé, lo compara Laura con sacarse una muela o algo así.
Y bueno, después algunas cosas también que me quedaron dando vueltas de la lectura del libro. Bueno, la frase es: las mujeres abortamos para que no haya ese otro, y sabemos que un feto no es una muela. Y una de las cosas que también me hizo pensar, y que tiene que ver también con el ejercicio del periodismo, en este sentido, tiene que ver con que el feminismo o la militancia por la despenalización del aborto no ha logrado poner en imágenes lo que queremos decir, o sobre lo que queremos militar, o sobre lo que queremos politizar. Esto se ve en los medios, digamos, cuando los medios publican notas sobre la despenalización del aborto, sistemáticamente la ilustración es una mujer embarazada, o una ecografía. No se le ha encontrado, no hemos encontrado una forma de transmitir esto. Y me gusta la idea de un ensayo filosófico tan disruptivo que se entienda, que yo lo pueda entender, y que sirva para pensar la política también. Y básicamente lo que me dejó el libro fueron muchas preguntas que están en el libro que yo no sé contestar. Cuando una mujer ejerce su derecho a abortar, ¿decide interrumpir el embarazo o decide no tener un hijo? Toda mujer que aborta, esto en relación con la maternidad responsable, lo que se llama maternidad responsable, ¿no? Toda mujer que aborta cuando no quiere tener un hijo es responsable, es decir, que la que decide tenerlo es irresponsable, se pregunta Laura en el libro. Y uno de los subtítulos del libro, uno de los capítulos, me pregunto también si una decisión trágica es una decisión libre. No tengo ninguna respuesta. Gracias por este libro, realmente. Buenas tardes. Gracias, Laura, por la convocatoria. Ha sido realmente una experiencia muy fuerte la lectura del libro. Me sentí fuertemente representada y encontré, digamos, en tus abordajes muchos argumentos y muchas palabras que expresaban por ahí intuiciones que tenía en la cabeza sobre el tema, pero que no podía terminar de corporizar, ¿no? Cuando alguien encuentra a un otro que dice lo que uno siente pero no puede decirlo, es como una especie de catarsis maravillosa, y de decir, bueno, tengo, y no es irónico, mi Biblia sobre el aborto, ¿no? Así que gracias por la invitación y por permitirme también presentarlo. Yo recién escuchaba cómo empezaba esta presentación, ¿no? Y este argumento, no me acuerdo si fue Paula o Ingrid que dijo, bueno, que no es específicamente un libro a favor del aborto. Y yo después de leerlo me quedé con una sensación interesante. Creo que tiene que ver también con otros discursos en los que estoy, ¿no? Por ejemplo, algunos sabrán que tengo cierta cercanía con el kirchnerismo, ¿no? Pero siempre digo que yo me acerqué al kirchnerismo porque estoy en contra de los que están en contra. Y yo creo que el libro es básicamente eso, es un libro que está en contra de los que están en contra del aborto. Tiene mucho más, está más direccionado para desmontar permanentemente, para ir desmontando permanentemente, argumento tras argumento, el modo en que el antiabortista se coloca para denunciar o para justificar su posición, ¿no? Y es muy diferente, y desde la filosofía es otra vuelta que hay que darle a las cosas. No hay una defensa directa de un hecho, sino que hay un desmontaje de un discurso.
Y ese es el tipo de filosofía que veo que Laura ha utilizado en su libro, y es el tipo de filosofía con el que yo me siento más cómodo, o el que me parece que dan la tecla, por lo menos en estos tiempos contemporáneos, de por dónde entrarle a los argumentos. Creo que, digamos, ni bien terminé de leer el libro, recordé rápidamente un caso con el que asocié todo lo que acababa de leer, y que lo leí en un libro de un filósofo italiano. Estoy pensando en los 7 minutos que tengo, que me van a quedar, pero bueno, mátenme cuando haya que cortar, que aparte salimos en todos los diarios, tipo, mataron a un filósofo porque no respetó el horario. Muerte en charla de aborto. Muerte en charla de aborto. Un libro de Roberto Espósito, ¿sí? Un filósofo de la biopolítica italiana, maravilloso, llamado Bios. Y ahí comienza, la primera página, hace un relato de un caso de noviembre del año 2000, donde un tribunal francés tiene que tomar partido en un juicio que un joven llamado Nicolas Perruche le hace a un médico, porque el médico no detectó una enfermedad, creo que una rubiola era, de su madre. La madre embarazada, cuando estaba embarazada de Nicolás, fue al médico, y el médico no descubrió la rubiola. Entonces Nicolás nació con una serie de problemas congénitos graves y no quería estar vivo. Y él le hace un juicio al médico esgrimiendo el derecho a no haber nacido. Qué loco, ¿no? O sea, Nicolás no quiere la vida que tiene y cree que si a tiempo el médico hubiese hecho bien su tarea, la madre hubiese optado por un aborto y él no hubiese nacido. Lo interesante desde el punto de vista de una, llamémoslo, ontología jurídica, es que hay alguien que esgrime el derecho de no nacer, pero el que lo esgrime desde una ausencia de ser. Digo, lo paradójico es que hay un sujeto de derecho, digamos, contradictorio, porque el que está haciendo el juicio lo hace estando vivo, pero el juicio lo hace exigiendo no haber nacido. Entonces, si lo hace desde esa situación, desde la elección de no haber nacido, hay un problema, hay una contradicción, hay algo que no cierra en este no ser que pretende no haber sido. Sin embargo, Nicolás nació, pero cuando hace el juicio no lo hace como alguien que nació, lo hace desde su deseo de no haber sido. Conclusión: hay que empezar a desmontar el pensamiento binario, porque el caso de Nicolás hace trizas nuestro pensamiento dicotómico, rompe el principio de no contradicción, y les cuento, ganó el juicio y sentó un precedente importantísimo en el derecho francés. Ganó un juicio, ¿sí? Cuando además hay otro elemento que dice Espósito ahí muy bien, que es que incluso la decisión sobre el aborto no lo hubiera tomado él, lo hubiera tomado la madre. Pero él no hubiese querido haber nacido. O sea, hay algo en el aborto, en el complejo mundo del aborto, que tiene que ver con esta necesidad de salirnos de las lógicas binarias. Y esa es la parte del libro de Laura que a mí más me conmovió. Hay un subcapitulito que dice el otro, el mismo, donde lo que nos muestra Laura es que la entidad del cigoto, ¿no? Así lo llama a lo largo del libro, es una entidad que no cuaja en la lógica dicotómica.
O sea, no es ni un ser individual totalmente autonomizado de la madre, porque depende de ella, pero tampoco es solamente una parte más de la madre como si fuese un riñón. Bueno, ponete de acuerdo, Darío. O sea, ¿es o no es? Respuesta de Laura, es y no es. Bueno, pero en la lógica no nos manejamos así, y menos en el derecho, y menos en la religión, y menos en la política. Y entonces, un tratamiento absolutamente, lo digo entre comillas, menor, digo, de una problemática concreta, nos sirve de hilo conductor para poner en evidencia cierta, digamos, crisis de toda una institucionalidad que piensa el derecho, que piensa la vida social en términos dicotómicos. Lo maravilloso y a la vez lo extraño del caso que estamos abordando, de la polémica sobre el aborto, es que no cuaja. Es lo que en filosofía llamamos, con todas las letras, un otro, una otredad porque no entra en nuestras categorías de análisis tradicionales, se nos escapa, es como el tiempo. Cuando lo queremos apresar, el tiempo desborda toda conceptualización, porque nuestra conceptualización es dicotómica. Y este cigoto, que es y no es, que es persona pero no, que depende de la madre pero no, nos coloca, ¿no? Nos hace chocar la cabeza contra nuestras propias limitaciones, que es entender que esta lógica dicotómica en realidad, bueno, da para mucho, pero ha sido más bien cómplices, ¿no? Ha sido más bien cómplice de muchas exclusiones y de muchas decisiones que después se han tomado en la historia de nuestra cultura. Por eso, yo priorizo como un poco, por ahí es la parte, digamos, que no es la por donde más se mete. Laura tiene un apartado, yo le decía, maravilloso, mostrando cómo en los propios textos evangélicos, paulinos, en los primeros padres de la Iglesia, digamos, hay toda una serie de argumentos en las fuentes religiosas que nos dan a entender posiciones totalmente contrarias a las que manifiesta hoy la Iglesia Católica, ¿no? O sea que como todo texto religioso uno lo puede interpretar como quiere, y hay abordajes de los textos que nos colocan en lugares muy extraños, y no es casual, ¿no? Que yo le contaba a Laura, justo Laura cita una de las partes del Evangelio de Lucas que a mí siempre me rompió la cabeza, que es cuando le dicen a Jesús, afuera está tu mamá y tu papá, tu papá no, tu mamá y tu hermana, ¿sí? Mirá lo que dije, ¿no? Mi papá. Salí a recibirlos, y él dijo, sí, además, y él dijo, gracias Cecilia, y él dijo, yo no tengo más madre, no tengo más familia, y el que no odia a su madre no me ama a mí, dice Jesús, el de la cruz. Y es Lucas, el Evangelio. Pero vieron cómo es, esas partes se borran, ¿no? O se interpretan de otras maneras. Yo, para no, porque el tiempo que tenemos es corto, para después charlar un poco, simplemente decir eso. Por eso me parece, yendo por ahí a un aspecto que Laura, calculo que en otros escritos por ahí trabajó, pero acá está como anunciado, por eso me parece, y retomo un filósofo norteamericano que es Richard Rorty. Rorty tiene un articulito divino donde dice, hay que darle prioridad a la democracia por sobre la filosofía. O sea, darle prioridad a la democracia por sobre la metafísica, digamos, filosofía en tanto metafísica. En la medida en que en los debates públicos se debata metafísica, no vamos a llegar a ningún lado, solo a guerras. O sea, el tema del aborto no es un tema para discutir desde una concepción metafísica de la vida humana. Porque es como que discutamos, no sé, sobre la naturaleza de Dios. Es como estamos discutiendo, cuando priorizamos la metafísica a la democracia, toda una concepción del ser humano revestida de una trama conceptual previa, diríamos de un paradigma, que es innegociable, como todo dogma.
Si uno parte de un preconcepto de lo que es la naturaleza humana y dice, a partir del acto de concepción ya es un ser humano porque tiene alma, digamos, no hay discusión posible. Todo el que niega el alma es un desalmado. Ahora, para que se pueda discutir públicamente y se puedan pensar políticas públicas sobre el tema del aborto, hay que dejar la metafísica de lado. Rorty es un liberal, no es no vive en Cuba, se nos murió hace poco, vive en Estados Unidos, es un neopragmatista. Lo que dice Rorty es no confundir lo público con lo privado. O sea, si alguien no quiere abortar, que no aborte. Ahora, la ley es otra cosa, nadie te obliga. Lo increíble es que una concepción metafísica antiabortista esté, digamos, generando la jurisprudencia en contra del aborto. Es la misma discusión que había con el matrimonio igualitario. Nadie obliga a nada a casarse con alguien del mismo sexo, pero el que quiere puede. Y entonces me parece importante, sobre todo por las consecuencias sociales. El problema del aborto es un problema social, no es un problema filosófico acerca de cuándo empieza la vida. Está buenísimo, tomemos un vino y discutamos cuándo empieza la vida, pero hay que resolver un problema concreto, que es la cantidad de personas que en el mundo y en la Argentina se mueren a partir de la extracción social de la que provienen, porque no el aborto no es está penalizado en la Argentina. Entonces me parece que ese corrimiento resultaría más interesante. Paro acá y después seguimos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad, para mí estar en este panel es una felicidad, estoy muy contenta. Llegué acá además más contenta porque me encontré en el colectivo con alguien que también venía para acá, que ya les voy a contar algunas cosas que estuvimos discutiendo en el 15, que me parecieron muy interesantes para aportar. Por otro lado, para mí, a diferencia de Ingrid y de Darío, este es un libro conocido porque nosotras en el 2015, con una agrupación de mujeres, ganamos un proyecto, presentamos un... ¿Qué? Ay, che, ay Dios, en el 2005. Mirá dónde estoy, ¿no? Mirá que veníamos en el 15, pienso en el 2015, pero esto pasó en el 2005. Te quitas 10 años de paso. Me quito 10 años, que me viene bárbaro. En el 2005 ganamos un proyecto, presentamos un proyecto y ganamos para hacer una biblioteca de temas de género, ¿no? De mujeres y qué yo. El primer libro que compramos fue Fornicar y Matar. Así que bueno, yo quería decirles que lo tengo leído de aquella vez y yo voy a decir también que me parece este nuevo, porque hay agregados, no es todo lo mismo, ¿no? En aquel libro, a diferencia de lo que dicen Darío e Ingrid, que este no es un libro a favor, yo quiero hacer como una aclaración. Creo que si hay alguien a favor del aborto, o sea, me parece que es bastante difícil que haya alguien a favor del aborto. Este libro, bueno, dice Ingrid que no lo dijo, entonces quizás fue una interpretación. No es un libro que habla a favor o en contra de la legalización, quizás, pero para mí nos ha dado un montón de elementos para los que batallamos por la legalización, ¿no? del aborto. Haberlo leído en el 2015 y producto de múltiples... ¡Ay, por favor! ¿Qué tengo con el 2015? Haberlo leído en el 2005... y producto además de un montón de experiencias vitales, personales, de mujeres, y de haberlo batallado en el Congreso, me parece importante como ver qué nos aportó este material, este libro en aquel momento. Por un lado, nosotros necesitábamos salir de la lógica binaria que hablaban Ingrid y que hablaba Darío. O sea, una lógica binaria que es absolutamente falsa. Estamos a favor o en contra del aborto. Punto. Estás a favor de la vida, en contra de la vida. Punto. O sea, como una cuestión totalmente ridícula si uno se para desde el lado de la vida. Como si algo en la vida, como si una sola cosa en la vida fuera tan binaria. Pero bueno, la primera cuestión que me parece que aporta el libro fue lograr hablar de tabúes tan fuertes como son la vida y la muerte. Dos tabúes culturales que nos atraviesan
como personas a todos y a todas, o sea, nadie queda fuera de esos tabúes de nuestra cultura. Y también intenta y trabaja muy fuerte el libro, y creo que lo logra, por lo menos nosotros hemos utilizado un montón todo el libro, logra romper con mitos, tomar de esos tabúes y de esos mitos y que podamos discutirlos, y discutirlos no solamente desde la perspectiva de quien está en contra, sino de la perspectiva de quienes defendemos la legalización. En esto, antes me voy a parar en esta cuestión de lo binario y contarles algunas experiencias nuestras que para mí fueron buenísimas. Una vez en un debate me toca en la Facultad de Derecho de Córdoba discutir en el mismo panel con un cura de la Universidad Católica. El hombre empieza diciendo, este debate sobre la legalización del aborto en realidad no es un debate, sino que esto tiene que ver con gente que estamos a favor de la vida y genocidas que bla, 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 bla. La genocida era yo, que estaba sentadita al lado con mi vaso de agua, toda ahí perfecta. Entonces, bueno, la primera conclusión, cuando termina de hablar, imagínense esto, ¿qué voy a hacer con esta discusión? Apenas termina él, le digo, la verdad que yo no me siento con genocidas. O sea, yo jamás me sentaría al lado de un genocida. Bajo ningún punto de vista establecería un debate con Videla. Pero bajo ningún punto de vista. O sea, nada me dejaría estar ahí. ¿Por qué este sujeto sí se sienta con esta genocida? Porque no soy una genocida. Ni para quien está totalmente en contra de esto. Porque como Laura explicita muy bien en el libro, y como nosotros hemos argumentado durante todo este tiempo, el aborto en el Código Penal del año 1921, corríjanme si no era 1901, ponele, bueno, en aquella época ya se diferencia. El aborto es un crimen, pero el homicidio es otro crimen, y el infanticidio es otro crimen. Por suerte ahora también el femicidio es otro crimen. Pero me parece que poder distinguir estos elementos habla de cuántas cosas falsas hay alrededor de esto. Les voy a contar otra que tiene que ver con esta supuesta polaridad de conceptos y de los asesinos contra la vida. En uno de los tantos debates que tuve con Cynthia Houghton, no sé si la conocen, creo que sí, es una diputada evangélica que es realmente la que más ha trabajado en contra de la legalización dentro del Congreso. Vamos a un programa de radio, las dos, con Tenenbaum, donde él nos presenta de este modo. Qué bueno tener acá dos personas que piensan tan diferente y que son tan agradables y que se pueden sentar a discutir. Sí, nosotras, muy bien, no, va. La cuestión es que en un momento Tenenbaum le pregunta a Cynthia Houghton, pero Cynthia nos iba preguntando como a cada una las contradicciones que correspondían a cada una. Le pregunto, ¿vos, Cynthia, conoces a alguien que haya abortado? Sí, dice Cynthia, yo conozco dos mujeres que abortaron. Una era una amiga mía que era pobre, no sé qué, yo le decía, no abortes, yo te lo crío, yo te crío tu hijo. Bueno, ¿y qué pasó con esa mujer? No, esa mujer finalmente abortó y se arrepintió para toda la vida. Bueno, listo, y explica toda la historia. ¿Y quién es la otra? Ella, o sea, yo. O sea, yo era la otra que ella conocía. Entonces, viste, yo me quedo de nuevo ahí, y se me ocurre, y ya ella antes había dicho que yo era muy, o sea, había halagado mi característica de no confrontar binariamente con ella. Entonces, como ella había halagado mi persona, yo dije lo siguiente: Cynthia, ¿y esa mujer que se arrepintió tanto de lo que hizo, merece ir presa? No, me dice. ¿Y yo, merezco ir presa? No, yo no dije eso. Entonces hay que despenalizar. Punto. O sea, porque tenemos que poner los elementos sobre la mesa. Quizá ella vaya a estar toda la vida en contra de esta situación, pero lo cierto es que estaba diciendo una gran verdad, que ella, desde ese lugar tan binario en que se ponía, no podía estar sosteniendo esa postura. En lo binario también aparecen, y esto sí es lo que hablábamos con Fede en el colectivo, en el 15, hablábamos de cómo aparecen los prejuicios de aquellos que queremos romper prejuicios, que es fuertísimo.
Eso el libro lo trata maravillosamente. Adhiero absolutamente a todas las posturas de Laura y las batallo cotidianamente. ¿Viste esos militantes de algo que vienen y te bajan línea? Pla, 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 pla. Militante político. Vos a lo mejor estás de acuerdo con lo que te dice, pero ya te habló una hora, te secó la cabeza y decís, yo no quiero ser como él. Y está generando un gran prejuicio sobre lo que estoy mirando. Pasa un montón en el feminismo. Les cuento una del feminismo. ¿Me estoy yendo muy lejos? Una feminista que se sabe de Capital Federal, que no es igual a cualquier otra feminista, porque se saben todo lo que hay que saber. Un día me encuentro en la calle, ella es como 20 o 30 años más grande que yo, con mi hija, que es grande, es muy grande. Entonces me dice, ay, Checha, dice, qué grande es tu hija, no me imaginé que te habías casado tan joven. No, yo no me casé nunca. El prejuicio de la feminista que cree binariamente que solamente puede ser madre alguien que se casó, ¿no? Bueno, con esos prejuicios, no es así. Con esos prejuicios caminamos en la vida, todo el tiempo. Aquellos que militan por la diversidad piensan que la diversidad llega hasta un punto y no hasta otro, bueno, y así. Yo creo que este libro nos ayuda a pensar desde todas las perspectivas, desde el Código Penal, desde el Código Civil, desde lo cultural y fundamentalmente desde la maternidad. Y acá, por último, que me parece como muy importante, que es que mientras nosotros estamos en esta sala hablando y mientras sigamos discutiendo y la ley no sea ley, y pase esto y pase el otro, hay un montón de mujeres en este momento que están decidiendo avanzar con su embarazo, y están decidiéndolo. Y hay un montón de mujeres que deciden avanzar aún en contra de un montón de cosas de su propia vida. Por ejemplo, las condiciones económicas, por ejemplo, su propia salud. Yo conozco mujeres que dicen, tengo esta enfermedad tan jodida, esto, lo otro, pero quiero tener este hijo. Y esa mujer avanza o avanza. Y nosotros como desde el Estado, desde la sociedad, tenemos que respetar absolutamente y acompañar esa decisión que es única, es de ella y no hay forma que otro pueda tomar esa decisión por ella. Y hay que acompañarla hasta el final de esa decisión, aún a contra de todo lo que tiene en contra de su propia vida. En el mismo momento en que hay un montón que están decidiendo eso, hay un montón de otras mujeres que están decidiendo interrumpir un embarazo. Y lo van a hacer aún a costa de su propia historia, aún a costa de la clandestinidad, aún a costa de su propia salud, aún a costa de que les pasen un montón de otras cuestiones y aún a costa de que queden hasta estigmatizadas, bueno, montones de cuestiones. Y la decisión, una vez que la tomó esa mujer, no la va a parar nadie. Entonces, esto nos habla también claramente de que ahí está la ausencia del Estado. El Estado también tiene que dar respuestas hacia esa mujer que tome esa decisión, porque son 500.000 todos los años que toman esa decisión, no son una o dos o tres o 10 o 10.000, son muchísimas mujeres que lo hacen, todos los años toman esta decisión, todos los años la llevan adelante y el Estado también tiene que estar hasta el final acompañando esta decisión. Y creo que en esto también está bueno cuestionarnos cuáles son nuestros lugares, salirnos de estos lugares binarios y mirar un poco más profundamente. El libro aporta un montón en este sentido y creo que la última pregunta, que yo la dejo abierta, que la tengo bastante abierta, a veces la cierro, a veces me la hago, a veces no, es por qué la maternidad nos atraviesa tan fuerte a todas las mujeres en una sociedad como la nuestra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco a Laura esta invitación. Voy a destacar sucintamente lo que me parece fundamental de este libro. Conocía la versión anterior, hace 25 años que soy profesor de Derecho y hace 25 años que uno de los temas que abordo en esos cursos
es justamente el problema del aborto. Me parece que el libro tiene algunas peculiaridades, muchas han sido puestas de manifiesto por quienes hablaron antes, y marcaría como punto de partida y como eje que recorre todo el libro la conceptualización del aborto como en cualquier caso de aborto, como una experiencia trágica para la mujer. Eso me parece que es lo que acompaña todo el libro y es el punto de partida. Esto es el convertir, digamos, Foucaultianamente como la imposibilidad de pensar en un aborto alegre, como llama la propia autora. En segundo lugar, algo que planteaba antes Darío, que es la cuestión vinculada con la individualidad del embrión o de ser parte del cuerpo de la mujer. Esta cuestión que solo aparece cuando el embrión es el protagonista del aborto, implica, cualquiera que sea la respuesta, una mutilación, cuando menos conceptual. Tiene un abordaje interesante respecto del tratamiento que da a la cuestión vinculada con los abortos, los códigos civil y penal de este país. Y en ese sentido también coincido con Darío en esto de desmitificar, ¿sí? Desmitificar en el ámbito jurídico, en el ámbito moral, en el ámbito religioso. Tiene quizá lo que más me gustó cuando lo leí, es la narración de la cambiante historia de la Iglesia Católica frente a los abortos. Una cambiante historia que es ocultada todos los días. Una quinta cosa para señalar es que la autora da cuenta de las implicaciones que tienen los vocablos que se utilizan en el debate. Claramente no es lo mismo mujer que madre. Claramente no es lo mismo embrión, hijo, niño. Y finalmente, ese capítulo de poderes y derechos, que tanta complejidad tiene y que podría complejizarse aún más quizá en una discusión, que es el abordaje de las cuestiones ónticas y deónticas, esto es, de lo que es y de lo que debe ser. Andrea decía recién el costo que tiene la legalización del aborto en nuestro país. Tendría que aclarar sucintamente, no quiero hablar de mí, pero sí que entre otras cosas me dedico al derecho penal. Y entre otras cosas abordo cotidianamente el ejercicio del poder punitivo. Y entonces en ese marco decir que en la hipótesis argumental de que prescindamos de las cuestiones morales y religiosas implicadas y nos circunscribamos solamente a una parte jurídica, que obviamente es solo una parte, lo que tendríamos que pensar, lo que es inexorable pensar, es el para qué de la punición, la racionalidad de la punición. Y el para qué de la punición implica cuando menos dos cosas. La primera es que todo ejercicio de poder violento, como el ejercicio de poder punitivo, requiere una justificación y requiere una justificación cada vez que se lo emplea. Y en este para qué, es decir, tomar el poder punitivo solo como un instrumento y no como un fin en sí mismo, porque eso sería una suerte de fanatismo en el derecho penal, implica concebir y probar que este instrumento, que es el instrumento del poder punitivo, tiene determinada idoneidad para prevenir daños en una medida mayor a los daños que genera. Y esto, obviamente, no se requiere una inteligencia demasiado elaborada para advertir la dañosidad y la ausencia de toda ganancia, de todo beneficio, y discúlpenme que lo planteo así en términos absolutamente utilitarios. Cuando nos preguntamos del para qué de la pena, de la punición, es la pregunta por dos cuestiones de diversa índole. La primera es si ese para qué es legítimo. La segunda
y en caso de que supere ese primer estándar, lo que se requiere es que el instrumento tenga idoneidad para alcanzar el fin legítimo que se proclama o acaso que se declama. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? ¿Cómo opera en la realidad el poder punitivo? En la realidad el poder punitivo se caracteriza por una estructural selectividad. Si hay ámbito de ejercicio de poder más selectivo, más arbitrario, más violatorio de toda igualdad, es el ámbito del poder punitivo. Siempre lo fue. Desde que se consolidó definitivamente a fines del siglo XII europeo, pasaron por el poder punitivo gitanos, homosexuales, judíos, socialistas, anarquistas, homosexuales, etc. Brujas, claro, brujas. En el 1400 se instaló en Europa el estereotipo de la bruja. ¿Qué era la bruja en último análisis? Aquella que desafiaba los dos mandatos del patriarcado, es decir, ser himen complaciente y útero reproductor. Quien se atrevía contra el patriarcado era objeto de la Inquisición. Voy a retomar esto que me aporta Andrea, que es la Inquisición, para contar alguna relación que existe en la Inquisición con la mujer. O si quieren, para no dejarlo en sentido críptico, lo abordo ahora. Lo que tiene de interesante como fenómeno peculiar en la historia es que el poder punitivo solo durante 450 años se ocupó de la mujer. En realidad se ocupa del dominus, en el patriarcado se ocupa en el que domina a la mujer. El dominio de la mujer respecto a la que consiente en ser útero reproductor y himen complaciente está privatizado. ¿Por qué se instala o por qué sucede en esos 400 o 500 años? La Inquisición se crea como tribunales específicos para perseguir las herejías en los primeros años del 1230. Hasta ese momento era perseguida a través de los obispos regulares. Pero en 1400 lo que sucede, la historiografía francesa dice eso, en 1400 lo que sucede es que aparece en Europa el estereotipo de la bruja. Es decir, esta mujer que no acepta los mandatos del patriarcado y frente al cual hay que ejercer algún tipo de poder. Con lo cual el objeto del poder punitivo, que en esa época no era otra cosa más que el poder inquisitorial, cambió de objeto, y no me estoy confundiendo con objeto, el objeto del poder punitivo, aunque sea sujeto. Del hombre, como varón, como género, pasó a la mujer. En 1487 se publica una obra cuya lectura recomiendo, por ser un conjunto de disparates que legitima el genocidio. Bueno, como todas las legitimaciones del genocidio, afortunadamente son disparates. En 1487, dos obispos, predicadores de la orden creada por Santo Domingo de Guzmán, es decir, dos dominicos, escribieron un libro que se llama El Maleus Maleficarum, que literalmente significa el martillo de las brujas. Allí que sostenían, en un determinado momento, estos dos señores aburridos en el convento, se preguntan el uno al otro, uno se llamaba Jacobo y otro Enrique, y le dice: "Che, Enrique, ¿qué es lo que hace que la mayoría de las veces hablemos de las brujas en vez de los brujos?" Y entonces el otro le dice: "¿Sabés, Jacobo, que debe ser porque puebla más la categoría de herejes y de brujas las mujeres que los hombres? ¿Y por qué?" Y contestan, y dan esta respuesta: "La mayoría de quienes practican la brujería son mujeres, y ello se debe a que fueron formadas defectuosamente de una costilla curva de Adán." Primera explicación: son inferiores a los hombres. A las mujeres les falta inteligencia, son como niños por la ligereza de su pensamiento. Tienen pasiones desordenadas. La tercera cosa, ¿no? Son débiles en las fuerzas del cuerpo y del alma. Son más carnales que el varón, como se demuestra por sus múltiples torpezas carnales. Poseen un defecto, fíjense el defecto que los inquisidores atribuyen a la mujer: no querer ser gobernadas por el hombre. Y finalmente, otro de los defectos que tienen las mujeres, textualmente en la obra de los dominicos, no es una escritura ni un léxico mío, tienen la boca de la vulva insaciable
Y como tienen las mujeres la boca de la vulva insaciable, van a copular con los demonios. Y a cambio de la cópula obtienen algún poder para hacer maleficios. Eso es básicamente el Maleum Maleficarum. Afortunadamente, y creo que no tengo más tiempo, afortunadamente esta construcción sobre la base de un relato de la creación de la mujer bíblico y que se presenta como único, afortunadamente no es único ni siquiera en el texto bíblico. Y afortunadamente había un relato alternativo de una leyenda judía. En la teología tradicional se rompían la cabeza cómo resolvemos esto. Y una forma de resolverlo fue la negación. Una forma de resolverlo es no hay contradicción. Uno es un relato genérico, el otro un relato particularizado. La segunda forma de negar la contradicción era recurrir a algo que existía como hipótesis en la filosofía griega. Platón en el banquete dice palabras más, palabras menos, en el principio había tres géneros. El hombre, la mujer y el andrógino, con el tiempo quedaron solo hombre y mujer. Es decir, el macho y hembra los creó, era un ser con un doble sexo, conforme a algunas cosmogonías, separados y por eso se buscan eternamente. Y la tercera forma, me parece la más interesante de todas, era recurrir a una leyenda judía, por supuesto, anterior a la confección del capítulo 1 y 2 de la Biblia, porque de lo contrario sería una explicación ex post y por tanto no serviría para nada. Y la leyenda diría esto: en realidad ven una contradicción en esta lógica binaria que planteaba antes Darío, ven una contradicción porque imaginan, conjeturan irrazonablemente que la primera mujer es Eva. La primera mujer no es Eva. Eva es la segunda mujer. Bueno, a ver, contame un poco más de la historia. Y la historia es así. Esta leyenda judía lo que dice es que Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Obviamente, amasar un poco más de barro a un ser omnipotente no le lleva demasiado, ¿sí? Y además que tiene la eternidad, por si le llevara algún tiempo, ¿sí? ¿No? Entonces, crea hombre y mujer al propio tiempo, ¿sí? Y a poco de andar, la mujer advierte que Adán, ese sí era el primer hombre, ese sí era nuestro ancestro como género, advierte que era un nabo. Pero, ¿cómo lo advierte? Y lo advierte a poco de andar, cuando ella quería tener una relación sexual con él de un modo distinto al que planteaba Adán, que era subirse encima de ella, ponerse encima de ella. Todavía no estaba muy entrenado, no había mucha experiencia previa, se ponía Violeta, la primera mujer, porque no manejaba muy bien las piernas, pero no importa, era el primero. Le decía, ella planteaba de hacer algún giro compensatorio y ponerse ella encima de él, y él decía que no. Dijo, bueno, evidentemente es un nabo, pero es un nabo desde la sexualidad, si quieren entre comillas. Seguía insistiendo con esta práctica y el pibe se seguía negando. Y entonces dijo, debe haber alguna otra razón. Y rápidamente encontró que había otra razón. Este nabo creía que estar debajo de una mujer implicaba alguna cuestión vinculada con el poder. Cuando unió las dos cosas, Lilith, que es la primera mujer, se fue al Mar Rojo a copular con los demonios colgada de las palmeras, en la hipótesis de que haya palmeras en el Mar Rojo, que no me consta. Cuando el nabo de Adán advierte que la mujer lo había abandonado, se dirige a Dios y le dice, che, la mujer que me diste por esposa me abandonó, hacé algo para que vuelva. Y entonces manda 2 o 3 ángeles al Mar Rojo, en algún intervalo que tiene Lilith de su práctica arbórea, ¿sí? Le dice, ¿qué buscan? Seres alados, ¿no? Potencias aéreas, decía Santo Tomás. Las potencias estaban aleteando ahí debajo del árbol, y le dice, ¿qué quieren? Nos manda Dios para decirnos que tenés que volver con tu marido, que tenés que volver con Adán. Porque si no volvés con Adán, dijo que te va a dejar, te va a arrojar al fondo del océano. Ella, rápida, dijo, con ese nabo no vuelvo. Y si la alternativa a un curso de acción alternativo es el fondo del mar, al fondo del mar voy yo voluntariamente. Vuelven las potencias aéreas, se encuentran con Dios y le dice, la mina no vuelve.
Y entonces Dios hizo entrar en un profundo sopor, les trajo una costilla, cuando él despertó le dijo, ahora sí, que eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Gracias. Nada, creo que las que abordan son Lilith, Eva y todas las demás. Es difícil volver, es más grato estar en el mundo del paraíso y el océano que volver a hablar de este lugar donde ayer me enteré, el apoderado de PRO en Tucumán denuncia a los médicos que le hicieron un aborto no punible a una chiquita de 11 años violada por el padre, y entonces denuncia a los médicos. Esto es algo novedoso, a mí me impresionó mucho, es novedoso, porque hasta ahora los médicos no fueron perseguidos. O sea, acá hay algo novedoso en esta pelea, ¿no? Este debate contra el aborto, este escenario, este teatro, un teatro binario, por cierto, que el problema está en que el aborto no es binario y la vida tampoco. Yo creo que lo binario es realmente el debate. Y en ese sentido creo que estamos en un momento bastante peliagudo. Digamos, lo del Papa es una coyuntura que yo no tengo muy claro cuál será el destino del asunto, porque creo que hay gente bastante irritada con el peso posible que puede tener digamos, que el Papa sea argentino, o sea, aplastando las parciales tradiciones laicas de este país. O sea, que puede salir el tiro por la culata en ese sentido, respecto a lo que decía Aníbal Fernández, que parecía una cuestión climática, o sea, inexorable. Él estaba observando la cuestión, ahora va a ser imposible el aborto, como si él no tuviera absolutamente nada que ver. Ahora, creo que por otro lado, ahí aparece después Patricia Vergara interponiendo un recurso de amparo contra el desastroso protocolo de Macri que impedía los abortos no punibles en la ciudad, pero ahora hay una persecución a médicos que hacen abortos no punibles. Yo pensaba en lo que pasó en Estados Unidos en 1973, cuando se prohibir el aborto, ¿no? O sea, el aborto es legal en Estados Unidos porque está prohibido prohibirlo. Ahí empezó el movimiento Provida a hacer terrorismo Provida. O sea, empezaron a atacar y perseguir a los médicos, a poner bombas y amenazarlos, y a las mujeres que abortan bajo la ley. Y empezó en ese momento. Me pareció espeluznante que aquí empiece la persecución a los médicos con los abortos no punibles que están permitidos desde 1921. O sea, es de una previsión y de una ferocidad lo que acá hay tremendo. Entonces yo creo que, digamos, yo pensaba, digamos, algunas cosas que, digamos, marcaron, la verdad, bueno, les agradezco muchísimo a todos estar acá y a los panelistas y a Paula, que realmente fue impresionante cómo bancó y apoyó y quiso que este libro sea escrito. Pero entonces pensaba, algo cambió en las últimas décadas en el régimen, digamos, al cual pertenece el tema del aborto. Antes se hablaba de el martillo de las brujas, digamos, de anticoncepción, de moral sexual, de defensa de la familia, ¿no? Era una cuestión de liberación de la mujer, de planificación familiar, y había dos éticas enfrentadas, ¿no? Moral sexual, defensa de la familia, o liberación de la mujer. O anticonceptivo sí, o sea, placer sí, no es necesario que termine en maternidad, ¿no? Separar sexo y reproducción. Ahora, la escena es otra. Ahora el debate del aborto se corrió a los derechos humanos y a la defensa de la vida. Ya no se habla de anticonceptivos, se habla de derechos humanos. Y ya no se habla de dos éticas y valores en pugna, sino que parece que todos pertenecen a los mismos valores, todos se disputan el mismo campo del derecho a la vida y del bien y del respeto por el otro, y acusan al otro de ser hipócrita. Me parece que esto, por ahí es para hablarlo después más, pero este es uno de los
resultados de el debate democrático, en un sentido que parece que hay más discusión que pensamiento. O sea, yo creo que hay algo de lo inconmensurable, creo que las cosas, el pensamiento no avanza por consenso, acuerdo y convencimiento, sino por desautorización y generando, digamos, algo que se hace acá, no criticando, sino haciendo florecer, digamos, creando, más que, no se puede demoler algo y esperar a crear algo cuando el lugar quede vacío y ya esté destruido lo que yo odio. Yo tengo que crear otra cosa que lo desplace. Entonces me parece que en este reordenamiento, ¿no? En este reordenamiento temático o este reencuadramiento ideológico del debate, es fundamental, una pieza fundamental contra los totalitarismos de todo signo, es la no discriminación. El problema que tenemos con el tema del aborto es que en el aborto tenemos que discriminar, y discriminar por género, porque solo las mujeres nos quedamos embarazadas, solo las mujeres parimos, solo las mujeres abortamos. Son los dos destinos del embarazo, y ahí yo diría, Cecilia, tu pregunta final, me parece que yo la retrotraería al embarazo. O sea, la vida de las mujeres está atravesada por el embarazo, que puede terminar en parto o maternidad. Yo diría que es, ahí, el aborto es la parte maldita del embarazo, la parte negada, la parte insoportable que hay que separar de la maternidad, que hay que al cosificarla, fetichizarla, ponerla como enemigo, como si fueran de otra calaña, los fetos que se abortan de los fetos que se paren y terminan siendo hijos. Entonces, me parece que anular esta diferencia, esta discriminación de que hasta ahora, por lo menos, solo pueden haber niños, reproducción, procreación, hijos si hay embarazo. Entonces, anular esta diferencia es desconocer totalmente la experiencia del aborto. O sea, cualquier debate que desconozca esta diferencia está viciado de nulidad. Y casi todos los debates que aparecen, públicos o privados, sobre el aborto, desconocen el embarazo. ¿Cómo lo desconocen? Comparándolo con situaciones donde hay dos individuos, están en pugna los derechos de dos individuos, desiguales, no desiguales, de distinta calaña. O sea, ahí hay una situación entre dos individuos y no la situación del embarazo, que es una situación cotidiana, banal, obvia, y sin embargo negada, tachada y suprimida del debate. Se compara con un inquilino y un propietario en litigio por una propiedad, un tumor, un parásito, alguien que cayó de un astronauta que está en una cápsula y lo quieren ahorcar, lo quieren asfixiar, lo quieren molestar, otros que alguien me invadió, cayó semen en la alfombra y yo no tengo por qué darle lugar. Entonces, todas las metáforas anulan el tiempo y anulan el embarazo. Al anular el embarazo, ¿qué anulan? Anulan la condición humana, porque nosotros ¿de dónde venimos? O sea, la metáfora del repollo está buenísima porque venimos de lejos, y es verdad que también venimos de lejos, pero acá está el punto, que está claro que todas estas metáforas que anulan el embarazo están poniendo a la mujer como embarazada, que el feto es parte de su cuerpo o el feto es una individualidad. Y como bien recogió Darío del libro, el feto, ¿cómo se resuelve el dilema? En vez de poner una O, se pone una I. O sea, es parte de su cuerpo y es una individualidad. Y en la vida vamos viendo que eso, la mujer que va a tener un hijo le da nombre, la que va a abortar no le da nombre, la que va a tener un hijo y tiene un aborto espontáneo dice perdí un embarazo, no dice perdí un hijo. En general, bueno, el lenguaje no es binario y va dando cuenta de estos matices. Ahora, está claro que para la ley sí hay una diferencia. Yo creo que la ley no es binaria, la ley no es binaria porque coloca al embrión, es muy interesante eso, pone no al embrión en general, porque la discusión del aborto parece que fuera sobre los derechos de la mujer y los derechos del embrión, pero un embrión congelado, ¿no?, en una probeta, no tiene ningún
ningún estatuto legal, o sea, se están peleando ahora por ver cuáles le dan, pero no tiene nada que ver con el embrión que está. Decir adentro de una panza es horrible, porque no está dentro de una panza, es la panza, es la mujer, es parte, o sea, ahí se trata de, digamos, de pensar cómo realmente contar esta situación. Entonces, si fuera solo la vida del embrión, sería lo mismo la vida del embrión que está dentro de una mujer embarazada que la de que está en la probeta. Y sin embargo, el de la probeta no es abortable porque el aborto significa destruir, o sea, que no haya embarazo, ¿no? Y el aborto significa que no haya más persona por nacer. La persona por nacer es una figura muy rara, un ser muy extraño, que es este tema, digamos, tratar los derechos de la mujer y los derechos del feto como si fueran opuestos, como si estuvieran enfrentados, no dan cuenta de lo extraño que es este ser sui generis, que es la mujer embarazada. Entonces, la ley trata al embrión de la mujer embarazada entre el artículo 70 y el 74 y lo pone entre dos como sí. O sea, quiero decir que la ley no es binaria porque tiene que regular la vida. Entonces dice, tratémoslo, la persona por nacer es como si tiene derechos, como si ya hubiese nacido, pero si no nace con vida o muere antes de separarse del cuerpo de la madre, artículo 74, hay que tratarlo como si nunca hubiese existido. O sea que el derecho le da una categoría bastante interesante y bastante extraña al embrión de la mujer embarazada. Entonces me parece que el debate no es binario. Los términos de la política creo que depende quién hable y quién no. O sea, creo que el debate dominante es binario, pero que no tiene por qué serlo. O sea, en ese sentido yo creo que en la vida cotidiana, en las películas, la gente cuando habla de sus abortos no habla en los términos en que hablan en el debate del aborto. O sea, que es una farsa que solo se usa mediáticamente. O sea, nadie usa los argumentos de es una asesina o soy libre fuera del debate del aborto. Es puramente instrumental. Y en la vida cotidiana, en las películas, en las novelas, se habla de otro modo. Entonces yo creo que el tema es, ¿hay o no hay otro? Y hay y no hay otro, y la mujer aborta para que no haya. Ahora, creo que esto está atravesado por los prejuicios de lo que sería el poder y el derecho, ¿no? Que retomó Carlos ahora, y creo que a Cecilia trabaja eso en el fortalecimiento con los grupos de gente, que es, hoy parece que están separados poder y derecho, o sea que el poder sería malo y sería violento, y el derecho sería bueno y tendría que ver con las víctimas. Creo que esta división nos hace daño, o sea, porque hay poderes que no son legítimos y que son poderes. Las mujeres tienen el poder de abortar porque tienen el poder de engendrar la vida. Entonces, ese poder nunca les va a poder ser quitado, por más que no les sea dado el derecho. Y hablar que son puras víctimas porque no tienen reconocido el derecho es despojarlas de un poder que tienen. Entonces, hablar de esta división de las mujeres como si no tuvieran poder, como si el aborto no fuera violento y como si la legitimación de un derecho fuera la adquisición de una víctima, digamos, nos deja bastante mal parados. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere retomar algún tema antes de cerrar? Darío, Ingrid, Carlos, ¿retomar algo? Sí, bueno, yo no sé, para quedar. Yo quería, de lo que plantea Laura recién, hay varias cosas que me parecen importantes del libro, muy importantes. Por un lado, la última parte, que para mí es un agregado importantísimo que tiene que ver con la actualidad, con nuevos debates, con el aborto no punible, con estas historias de las que habla Laura, que las tenemos cotidianamente,
Y por otro lado, esto que plantea del poder y del derecho, y de en qué lugar nos ubicamos las mujeres en ese lugar, yo estoy muy de acuerdo con el planteo, porque no solamente tenemos poder, sino que somos las protagonistas de la cuestión. Por lo tanto, o sea, poder trabajarlo no como víctimas, sino como actoras, actrices de esta situación, habla también de algo que para mí es muy importante, que es poder hablar de la soberanía también sobre nuestra corporalidad. La soberanía, que no es la autonomía, no es el acto individual, sino es el hecho político, ¿no? De que dónde nos paramos nosotras para discutir esto. Cuando pensamos en soberanía, pensamos en las Islas Malvinas, soberanía alimentaria, pero no pensamos en lo que implica desde el punto de vista político la soberanía que tenemos para llevar adelante nuestra corporalidad, nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿no? Y me parece que eso en el libro está planteado de otro modo, pero es algo que nosotros retomamos desde el punto de vista político. Una cosita, en muy poco tiempo, no vamos a estar vivos probablemente nosotros, pero bueno, el tiempo nos excede. En muy poco tiempo, cuando ya la clonación sea un hecho, el aborto como problema se va a disolver. También el complejo de Edipo. Yo creo que el problema, no sé, yo inventé un texto en un momento que a mí me resultó significativo para mí, ¿no? Que es, frente a los argumentos a favor del aborto legal, que son casi todos insoportables, insostenibles, ¿no? Son todos liberales, miserables, o sea, para buscar un mundo, yo prefiero que el aborto esté prohibido si es a costa de lograr un mundo así, ¿no? Entonces, pensé, frente a eso, ¿no? Si todo el problema del aborto es, yo me quiero hacer un aborto y no tengo por qué tener que mi cuerpo sea un útero ambulante, mi único problema es no estar embarazada cuando no quiero y tener hijos cuando quiero, si quiero, cuantos quiero, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo pensé, bueno, supongamos que el aborto es legal, vos vas a un hospital público, un centro de salud, y decís, no quiero tener este embarazo. Supongamos que es bastante próxima la posibilidad tecnológica, que te dicen, bueno, vos no seguís embarazada, agarramos el embrión y lo ponemos o en un congelador o en el cuerpo de una mujer que lo quiera tener. ¿Qué dice una mujer que quiere abortar? No hay aborto en el sentido técnico, porque el aborto es la terminación de un embarazo con la muerte del embrión, pero si no se toma en cuenta que abortar es matar algo, y todas las mujeres lo sabemos porque algo de nosotras muere ahí, entonces, si no tomamos eso en cuenta y decimos, yo lo único que quiero es no estar embarazada, mi cuerpo no es un útero ambulante, entonces, puesto este test, ¿qué va a decir una mujer? No, yo quiero que no haya otro. En ese sentido, si hay embarazo no se acaba el problema del aborto. No, es eso, ¿no? Es que todo el problema radica en seguir pensando al hijo como una propiedad, como una posesión. En la medida en que se siga sosteniendo esta especie de mercantilización de la maternidad, caemos en estas dicotomías. O sea, un hijo es un otro. Y por eso se vuelve insoportable toda resolución. O sea, creo enfáticamente en lo que decís, el test daría eso. O sea, claro, no quiero que permanezca. Si decido interrumpir, es o mío o de nadie. Pero entonces no acepta la alteridad de esa vida, ¿no? Pero o sea que no es cierto que lo que quería era no estar embarazada. Lo que quería era decidir sobre la vida. Por eso para mí el punto no va a un entendimiento universal, digamos, sino no se trata de quién controla, quién tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y en ese sentido yo creo que el aborto atenta contra la democracia. Por eso creo que el punto que vos traías, en un sentido de los pilares de la democracia, porque la democracia implica el monopolio de la violencia, ¿no? Por el Estado. Entonces, ¿qué hace la mujer que aborta? Y la mujer que aborta decide quién va a vivir y quién no va a vivir. O sea, mata algo, no sé si no mata a alguien, porque mata algo para que no exista alguien, pero el monopolio de la violencia, el aborto es violento y lo decide un particular. Y en ese sentido creo que por eso se puede entender que a diferencia del matrimonio igualitario, el divorcio, que son cuestiones que tienen que ver con leyes
el aborto no es solo una ley, o sea, yo no me puedo casar si no hay una ceremonia, si no hay un registro civil, pero puedo abortar aunque esté prohibido. Y en ese sentido, el aborto atenta contra el monopolio de la violencia porque las mujeres están decidiendo quién vive y quién no vive, y el poder de engendrar la vida lo tienen las mujeres. Es la soberanía. Y entonces por eso yo creo que en todas, digamos, nunca retrocedió ni el divorcio, ni el matrimonio igualitario, ni leyes que son solo leyes. Pero leyes que tienen que ver con la regulación de los cuerpos, el aborto está en España amenazado ahora, la legalización del aborto está amenazado. En Estados Unidos apenas fue legal, empezó a retroceder. O sea, el aborto no es una ley, porque yo creo que, aunque uno puede decir, bueno, si ataca el monopolio de la violencia, ¿cómo está permitido en algunos lugares? Y porque a veces hay que permitir algunas cosas para sostener la presión, para hacer un fuelle, digamos, de contención, dar aire y volver a cerrar. Pero el aborto es una de las cosas, como el derecho de huelga, que son los dos grandes derechos, que uno es el que trabaja la producción y otro la reproducción de la vida, y son los dos grandes derechos que en el siglo XX fueron unas luchas muy fuertes, y los dos fueron, cuando se consiguen, empezaron a ser acogotados. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos la presencia acá y a los presentadores de lujo que hemos tenido y al libro de Laura.